Bienvenidos nuevamente a este curso de SQL Server. En esta ocasión nuevamente les recomiendo primero se suscriban y activen las notificaciones para estar atentos a nuevo contenido que estaré subiendo. En este video vamos a comenzar a ver la parte de entender el procesamiento lógico de las consultas. Pero antes de comenzar, vamos a realizar la descarga de la base de datos de prueba llamada Norwin. Entonces esta descarga la haremos a través de un repositorio público que el usuario JM Alarcón lo dejó, ¿verdad?, para que podamos utilizar esta base de datos. El enlace se lo voy a dejar en el primer comentario del video, lo voy a anclar. Entonces este es el enlace. Abrimos el repositorio público, ¿verdad?, del usuario JM Alarcón. Él lo dejó para uso público. Y para proceder con la descarga le damos clic donde dice este enlace. Una vez descargado nos vamos a nuestra carpeta de descargas. Para descomprimir seleccionamos el archivo. Les voy a mostrar cómo habilitar las extensiones. Vamos aquí al menú vista y le damos en este check que dice extensiones de nombre de archivo. Entonces nuestro archivo compreso, le damos clic derecho, extraer todo. Podemos eliminar la referencia a la base de datos Norwin para que no cree una nueva carpeta y le damos extraer. Y aquí tenemos, ¿verdad?, dentro de nuestro archivo compreso teníamos un archivo .sql o un script de SQL. En este caso lo que voy a hacer es cortar de acá este archivo y llevarlo a la ruta por defecto de nuestros scripts en SQL. Esto está en documentos, SQL Server Management Studio, y acá, que es nuestra ruta por defecto, crearé una carpeta que se llame scripts. Dentro de esta carpeta pegaré el script de creación de nuestra base de datos de prueba Norwin. Ahora procederemos a abrir nuestro gestor de base de datos SQL Server Management Studio. Nos aparece nuestra ventana de login. Ya está nuestra instancia por defecto acá. Encriptación dejaremos opcional y le damos conectar. Abrió nuestro explorador de objetos, ya podemos ver nuestra instancia. Y validamos nuestra base de datos, que solo está la base de datos de prueba que realizamos anteriormente. Procederemos a hacer la restauración de la base de datos de prueba que acabamos de descargar. Como es un script, esto lo haremos abriendo desde acá, desde el menú de herramientas, con el botón de acceso rápido Open File. Nos abre en nuestra carpeta por defecto para scripts. Entramos a la carpeta que creamos scripts y abrimos nuestro archivo .sql. Acá tenemos nuestro script de creación de la base de datos Norwin. Ok, el significado o el propósito de toda esta sentencia, ¿verdad?, lo veremos más adelante. Lo que procederemos a hacer ahorita es crearlos únicamente dándole ejecutar para que ejecute todo el script y cree nuestra base de datos de prueba. Damos en ejecutar. Nos indica que el comando se ejecutó satisfactoriamente. Procedemos a cerrar. Y en nuestro explorador de objetos podemos actualizar y ver que ya está nuestra base de datos Norwin. Ahora procederemos a ver esa parte, ¿verdad?, la parte de entender el procesamiento lógico de las consultas en SQL. Para eso voy a abrir el script que ya tenía preparado para la clase de hoy, que está en la ruta por defecto de nuestros scripts, y este, ¿verdad?, que dice video 5, entendiendo el procesamiento lógico de las consultas. Procedo a abrir. Dice, entendiendo el procesamiento lógico de las consultas. En este caso vamos a ver los aspectos del procesamiento lógico y físico de las consultas. SQL Server tiene aspectos de procesamiento lógicos y físicos. Entre los aspectos de procesamiento lógico de las consultas es la interpretación conceptual de la consulta que explica cuál es el resultado deseado. Dicho en otras palabras, el aspecto del procesamiento lógico de las consultas en SQL es saber qué es lo que queremos obtener como resultado
de la ejecución de las consultas que creemos. Veremos unos ejemplos, ¿verdad? Estos son los ejemplos que he preparado. Es saber, ¿verdad?, que cada consulta tiene una interpretación o un resultado esperado. En este caso seleccionaremos la base de datos Norwin. Aquí haré un pequeño paréntesis. SQL tiene una particularidad, que podemos seleccionar exactamente las líneas o los comandos que queremos ejecutar, de tal manera que si yo selecciono solamente use Norwin y go, al darle a ejecutar no se ejecutará lo que está antes de la sentencia ni después de la sentencia, sino solamente lo que está seleccionado. De igual manera, si selecciono este select, esta consulta, no se ejecutará esto ni se ejecutará esto, sino únicamente lo que está seleccionado. Pero si yo no selecciono nada, se ejecutará absolutamente todo el contenido del script. Así que, como es de gran ayuda esta característica, también es muy delicado por las sentencias que tengamos antes o después de lo que querramos ejecutar. Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Seleccionaremos nuestra base de datos Norwin. Seleccionamos acá y le damos ejecutar. Poco a poco iremos explicando el significado de cada consulta, de cada elemento de la consulta. En este caso dice que la base de datos Norwin ha sido seleccionada porque el comando se ejecutó correctamente, y podemos ver que está seleccionada acá en la barra de herramientas y está seleccionada en nuestra barra de estado. ¿Cuál sería el aspecto de procesamiento lógico de esta consulta? La interpretación de lo que la consulta espera como resultado. Entonces tenemos la palabra select, un asterisco, la palabra from y después el nombre de la tabla que vamos a consultar. En este caso, ¿cuál es la interpretación lógica de esto? Es que la consulta va a seleccionar, el asterisco es un comodín que significa que va a mostrar todos los campos. From indica la columna, la tabla que se va a utilizar, y por último viene el nombre de la tabla. Entonces esto mostrará todos los campos de la tabla empleados. Seleccionaremos esta consulta y le daremos en ejecutar. También se puede ocupar la función F5 o también ejecutar el comando control más la letra E. Seleccionaremos y en este caso daremos al botón ejecutar. Como resultado, esta consulta, ¿verdad?, a través del procesamiento lógico nos indica que el resultado esperado son todas las columnas de la tabla empleado. Corroboraremos esta información. Aquí en nuestra área del explorador de objetos podemos expandir la base de datos y ver los múltiples objetos que están dentro de la base de datos. Dentro de ella está la carpeta que contiene las tablas. Expandiremos. Buscaremos la tabla con el nombre employees o empleados. Expandiremos la tabla empleados y aquí podemos observar que está la carpeta que contiene las columnas de la tabla empleados. Expandiremos y podemos corroborar nuestro resultado en el mismo orden que están declaradas dentro de nuestra tabla. Employee ID, last name, first name, title, title of courtesy, birthday, hire day, address, city y demás campos, ¿verdad? Ahí podemos ver que termina con el campo Photopath, Reports Photopath. Entonces hemos obtenido a través del procesamiento lógico de la consulta el resultado el cual esperábamos, ¿verdad? Las consultas también pueden ser más específicas. Igual tenemos que tener bien definido el resultado que queremos lograr. En este caso, nuestra segunda consulta de ejemplo va a traer campos específicos de la tabla employees o empleados
Y en este caso, los campos que va a seleccionar o traer o consultar de la tabla van a ser el first name, el last name, nombre, apellido, el título que ocupa y la ciudad donde vive. Entonces esto va a traerlo de todos los empleados, ¿verdad? Va a traer estos campos de la tabla empleados que vivan en el país de Estados Unidos. Seleccionemos y ejecutemos. Y nos muestra, ¿verdad?, que trae nuestros nombres, apellidos, el título que ocupan, la ciudad donde viven, de la tabla empleados donde el país sea Estados Unidos. Este es el procesamiento lógico de las consultas, la interpretación que tenemos acerca del resultado que esperamos. Un último resultado más pequeño, ¿verdad? Igual sobre la tabla empleados, vamos a seleccionar o obtener el nombre y el apellido donde los empleados vivan en la ciudad de Seattle. Seleccionamos, ejecutamos y solo va a traer los nombres y los apellidos. Nombres y apellidos. Nancy y Laura dice que son de Seattle. Vamos a ver todos los empleados nuevamente. Y vemos que aquí está Nancy de Seattle. Y aquí está la segunda, que sería Laura, igual de Seattle. Esa parte del comprender, o el comprender de parte de SQL, ¿verdad?, del resultado esperado, es la parte del procesamiento lógico de la consulta. Ahora, si ven que utilizo bastantes sinónimos, ¿verdad?, es porque hay varias formas, dependiendo de la persona, de interpretar o de comprender las cosas. Y entonces por eso es que a veces utilizo más de un sinónimo de lo mismo. Ok, igual, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, pónganle en los comentarios y con gusto lo aclararemos. Entonces les decía en un inicio, ¿verdad?, que SQL tiene aspectos de procesamiento lógicos y físicos. La parte del aspecto de procesamiento lógico, ¿verdad?, es la interpretación de lo que se espera como resultado de la consulta. Ahora vamos a ver el aspecto del procesamiento físico. El aspecto del procesamiento físico de las consultas es el procesamiento de la consulta por parte del motor de la base de datos. El procesamiento físico tiene que producir el resultado definido por el procesamiento lógico. Si nosotros definimos, ¿verdad?, que necesitamos estos dos campos de la tabla empleados cuando la ciudad sea Seattle, esto es lo que obtenemos, esta es la consulta que estructuramos, pero no precisamente es la forma como el motor de la base de datos lo va a interpretar para devolver esta información. Entonces el procesamiento, lo que está detrás de ese proceso, de cómo lo va a hacer la base de datos, es el procesamiento físico. Siempre y cuando produzca el resultado definido por el procesamiento de las consultas lógicas. En este caso, el proceso que realiza el motor de base de datos hace una optimización de la consulta que nosotros necesitamos, del resultado que necesitamos obtener. Dice, ¿verdad? Y después voy a explicar. La optimización puede reorganizar los pasos del procesamiento de consultas lógicas. Estos son los pasos del procesamiento de consultas lógicas. O eliminar pasos por completo, pero solo mientras el resultado siga siendo el definido por el procesamiento de consultas lógicas. En este caso el resultado son todos los campos de la tabla empleados. Entonces el enfoque de esta lección es el procesamiento de las consultas lógicas, la interpretación conceptual de la consulta que define el resultado correcto, que aprendamos a estructurar nuestras consultas para obtener el resultado que deseamos, ¿verdad? En este caso tendríamos aquí nuestro procesamiento lógico, aspecto de procesamiento lógico. Permítanme, voy a comentar acá. Aspecto de procesamiento lógico. Este es un ejemplo básico.
obviamente entre más compleja sea la consulta, va a cambiar el orden de ejecución que realiza el motor para obtener, para realizar el procesamiento, ¿verdad?, de consultas más complejas. Aspecto de procesamiento físico. Entonces, si nosotros estructuramos esta consulta, porque esta es la forma en que nosotros estructuramos las consultas, le decimos seleccionar todos los campos de la tabla empleados, y lo que necesitamos es todos los campos de la tabla empleados, valga la redundancia. Pero para que el motor pueda procesar esta consulta, dice que lo que él hace es reorganizar los pasos del procesamiento de consultas lógicas. ¿Cómo lo procesa esto el motor de la base de datos? Buscando primero la tabla, y después que ha identificado la tabla, él busca los campos que debe mostrar. Entonces, mientras nosotros ejecutamos esta consulta, internamente el motor procesa esta consulta. Y entonces me dirán, si lo que nosotros ocupamos es esto, ¿para qué necesitamos saber esto? Sencillamente porque ya trabajando en un entorno profesional van a haber una gran cantidad de consultas o una buena parte de consulta, o en algún momento veremos en algún escenario una consulta que se ejecute demasiado lento y que vamos a tener que optimizar, que vamos a tener que mejorar para que sea más rápida, para que ocupe menos recursos del servidor. Y para esa parte necesitamos entender cómo funciona el procesamiento de parte del motor de SQL. Pero en sí, el enfoque, ¿verdad?, principal que vamos a utilizar ahorita que estamos iniciando es el procesamiento de las consultas lógicas. Solamente le daré un par más de ejemplos sobre esto para que quede bien explicado este tema y pasemos al siguiente, ¿verdad? En este caso, el ejemplo que ya les mostré es este. Ahora vamos a ver cómo procesaría el motor esta consulta. Cuando la consulta, a como la estructuramos normalmente nosotros, es esta. Entonces, para realizar el procesamiento del motor por debajo, reordena los pasos y lo que hace es primero buscar el nombre de la tabla. Posteriormente, filtra los datos que necesita. Y por último, busca las columnas que él va a mostrar. Esta consulta que nosotros escribimos de esta forma, el motor la reordena y la identifica de esta forma. La última consulta. Esta es nuestra consulta con el aspecto de procesamiento lógico, donde le decimos que necesitamos el primer nombre y el apellido de los empleados, donde la ciudad sea Seattle. Entonces esta es nuestra consulta lógica, y el motor de igual manera, ¿verdad?, que la anterior, primero busca la tabla, luego hace los filtros sobre la tabla y por último busca los campos que debe mostrar. Obviamente, si la consulta es más compleja o incluye más sentencias, ordenamientos, agrupaciones u otros objetos que veremos posteriormente, el orden en el que ejecuta el motor, ¿verdad?, sus consultas a nivel interno también cambia. Espero que me haya dado a explicar, ¿verdad?, sobre este tema. Si tienen consultas, con mucho gusto las responderé. Nuevamente, ¿verdad?, les dejaré el enlace en la descripción de la base de datos de ejemplo Norwin. Y nos vemos en el siguiente video. Como les comentaba, ¿verdad?, posteriormente vendrán cada vez contenido más interesante. Y es que iremos viendo paso a paso de una manera simple, para que quede de una manera no tan técnica, ¿verdad?, para que sea de comprensión para todo el público, ¿verdad?, tanto los que estamos iniciando como los que queremos reforzar, o simplemente el que vio un video por curiosidad, ¿verdad? Entonces nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.